Los próximos domingos las bienaventuranzas. ¿Son 8 qué? Bienaventuranzas. Amén. Entonces, alistamos nuestras Biblias allí en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 3. Amén. ¿Ya lo tenemos? Entonces dice la palabra del Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Repítanlo. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, nosotros colocamos, Señor, delante de tu presencia esta palabra, Señor. Esta primera bienaventuranza, Señor, que tú dejaste, Señor, como reglamento, como parte inicial de fundamento para todos los cristianos, para todo el pueblo de Dios, Señor. Y esa de ser pobre en espíritu, Señor. Padre, nosotros colocamos, Señor, esta palabra y pedimos, Señor, que tú hables, Señor, a través de esta palabra y que nosotros podamos, Señor, recibir lo que tú, Señor, quieres enseñarnos. ¿Cómo somos los pobres en espíritu? ¿Qué significa el bienaventurado? ¿Qué es el reino de los cielos o para quién es? ¿Y qué promesa, Señor, nosotros podemos tener para todos aquellos que somos pobres en espíritu, Señor? Dejamos este tiempo delante de tu presencia y te pido en el nombre del Señor Jesús que tú llenes, Señor, mi vida de tu presencia, de la unción tuya, Señor, para llevar, Señor, esta palabra como tú deseas, Señor. Dependo de tu presencia, descanso en ti, Señor Jesús. Amén y amén. Entonces, ¿cuál es la palabra que vamos a atesorar hoy? ¿Cómo? ¿Qué cita es? Mateo 5, ¿qué? 3. Amén. Bueno, entonces vamos a dar inicio en esta mañana, aquí en este primer punto, atesorando las palabras de vida eterna. Mateo 5:3, ya la leímos, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Lo primero que yo les quiero decir en esta mañana, antes de comenzar bien, ¿qué es un bienaventurado? Un bienaventurado es un doblemente feliz, un dichoso, un afortunado, un bendito de Dios. Así que nosotros somos ¿qué? Benditos de Dios, doblemente felices, bendecidos por Dios, amén, por el hecho de recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón. También la palabra de Dios nos muestra ahí, eso es lo que es un bienaventurado. Y dice, los pobres en espíritu. ¿Qué es un pobre en espíritu? Es un humilde despreciado, necesitado, que está en la bancarrota. No económica, sino espiritual. Una persona que se declara necesitado de Dios. ¿Cuántos necesitados de Dios hay acá? Amén. Todos debíamos decir, todos somos necesitados de Dios. Y por eso estamos acá, para recibir la palabra de Dios. Pero también en esta bienaventuranza hay una promesa para todos nosotros, para todos aquellos que nos declaramos pobres en espíritu, para los que nos declaramos necesitados de Cristo Jesús. Y esa promesa es el reino de los cielos, porque dice, de ellos será el reino de los cielos. Amén. O sea que somos afortunados, ya tenemos un lugar en el cielo por el hecho de reconocer que necesitamos de Cristo Jesús, que somos pobres en espíritu, y ese es no somos nosotros, porque nos declaramos necesitados de Cristo Jesús. Amén. El reino de los cielos es un regalo para todo aquel que ha declarado que es pobre en espíritu. Es un regalo de parte de Dios para todos nosotros. Y está para todos los que recibimos a Cristo Jesús. Todos los que aceptamos, reconocemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Amén. Entonces, ¿qué
¿qué les puedo yo hablar de todo esto que dice este pasaje? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor Jesús dio comienzo a este sermón del monte con las bienaventuranzas. Y lo primero que el Señor muestra es que es bienaventurado el pobre en espíritu, y para ellos es el reino de los cielos. Amén. La opinión general del mundo, en general, hay una opinión que todo el que es feliz es el que tiene dinero, el que tiene plata, el que tiene buen trabajo, el que tiene buenas casas, el que se la pasa la vida gozando, paseando, disfrutando de los placeres del mundo. Ese es el que vive feliz, que vive en su goce natural todos los días, disfrutando de las mejores bebidas, de las mejores comidas, dándose el gusto. Ese es el concepto del mundo, que ellos son los únicos que son felices. Amén. Ese es el concepto del mundo. Pero si nosotros nos vamos a la realidad, ellos viven a veces más afanados, más preocupados, más aburridos que aún nosotros que nos declaramos pobres en espíritu, porque nosotros lo que Dios nos da vive y permanece para siempre. Amén. La palabra de Dios, y todo lo que Dios nos da es palabras de vida eterna, palabras de salvación, palabras que confortan nuestra alma, nuestro espíritu. Así estemos en pruebas, en circunstancias difíciles, de pronto en escasez, pero Dios nos bendice, Dios nos da la provisión, nos da el sustento, y vivimos felices para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. En las bienaventuranzas nosotros vamos a ver estas 8 bienaventuranzas, y en ellas vamos a ver el concepto verdadero de la felicidad según Dios para todos los que recibimos a Cristo Jesús, para todos aquellos que somos pobres en espíritu. La noción de felicidad según Cristo es que es bienaventurado, o sea que es animado y doblemente feliz por haber recibido el Evangelio de Dios. El Evangelio, ha recibido a Cristo Jesús con humildad, con sinceridad, con deseo de aprender, de conocer, de ser ese hijo o esa persona llena de la presencia de Cristo Jesús a través del Evangelio de salvación. Es el que trae felicidad a nuestro corazón. La palabra es la única que trae felicidad. Cristo Jesús es nuestra felicidad en cada uno de nosotros. Amén. O sea que cada uno de los que recibimos el Evangelio, que lo hemos recibido, y si estamos acá es porque hemos recibido el Evangelio de salvación, a Cristo Jesús, y por eso nos podemos nosotros decir que somos doblemente felices, que somos felices, gozosos. Así nos falten otras cosas, pero nuestra felicidad está puesta ¿en quién? En Dios, en Cristo Jesús. El objetivo de estas bienaventuranzas, de este sermón y de las bienaventuranzas, es hacernos saber lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Y también saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. O lo que Dios quiere darnos también a nosotros. Lo que nosotros esperamos de Él. ¿Cuántos esperamos cosas buenas, agradables? Todo lo esperamos. Pero Él también quiere que nosotros le demos cosas buenas a Él. Amén. El Señor Jesús nos muestra el camino de la felicidad a través de estas bienaventuranzas. El camino de la felicidad y el camino de la santidad, que solamente está a través de la palabra, a través de Cristo Jesús. Cada bienaventuranza también trae una bendición para todos los que somos pobres en espíritu, todos los que nos necesitamos, nos sentimos necesitados de Cristo Jesús, que somos pobres, o sea, nos declaramos que sin Dios no somos nada, que necesitamos de Cristo Jesús, que necesitamos de Dios en nuestra vida para poder funcionar en esta tierra como verdaderos creyentes y siervos de Dios. Amén.
Eso es lo que nosotros debemos de analizar y ver todas las bendiciones que hay para un pobre. ¿En qué? En espíritu. ¿Será que así es un pobre, un rico? ¿Será que tiene todas esas bendiciones que nosotros tenemos? Puede tener mucho dinero, mucha plata, muchas riquezas, muchas cosas que el mundo le ha ofrecido y vive feliz supuestamente el mundo. Pero esas cosas que pasan, se acaban, se derrumban y muere y de nada le sirvió. Mientras que nosotros lo poco que tenemos es de gran bendición, porque estamos atesorando palabras de vida eterna para el día en que Dios nos llame a su presencia. Amén. Ese es el verdadero Hijo de Dios, el que se declara pobre en espíritu. Amén. Así que en esta palabra de Mateo 5:3, como dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, nosotros podemos definir de la siguiente manera este pasaje. Aquí el Señor Jesucristo empieza escribiendo la primera cualidad de un doblemente feliz. ¿Y cuál es la cualidad? ¿Qué es qué? Pobre en espíritu. Pobre en espíritu. ¿Somos pobres en espíritu? No. Si somos pobres en espíritu, sentámonos bienaventurados. Y dice bienaventurado en esta tierra por ser un pobre en espíritu. Nosotros somos bienaventurados en esta tierra. Desde ya nosotros tenemos esa bendición de poder disfrutar de la gracia de Dios en esta tierra. Amén. Mientras que los otros pueden tener dinero, plata, muchas cosas, pero no tienen la gracia de Dios, nosotros la tenemos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora surge una pregunta acá en esta mañana. ¿Quiénes son los bienaventurados pobres en espíritu? Vamos a ver 5 puntos donde nos vamos a dar cuenta quiénes son los pobres, bienaventurados y pobres en espíritu, ¿sí? Entonces son 5 puntos que nosotros vamos a estar mirando en esta mañana. Y el primero lo encontramos en el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 12. Capítulo 3, versículo 12. ¿Qué dice allí Sofonías capítulo 3 versículo 12? Para que lo leamos, lo busquemos allí en la palabra, porque es bueno leer la palabra de Dios. Amén. Dice el versículo 12 de Sofonías 3, 12. Dice: dejaré en medio de ti un pueblo humilde, pobre, el cual confiará en el nombre de ¿quién? De Jehová. O sea que uno se pone a pensar, entonces todo mundo tiene que ser pobre, andrajoso, tirado por allí, escaso de muchas cosas, para uno creer en Cristo Jesús. Y eso mucha gente lo piensa así. Ay, entonces para yo ir a la iglesia, para yo creer en Dios, para hacer lo que Dios quiere, yo tengo que ser pobre, tengo que no tener ni qué comer, ni qué de vestir, ni dónde acostarme, vivir allí de lado a lado. No, Dios no quiere eso tampoco. Dios se refiere a un pobre ¿en qué? En espíritu. En espíritu. Cuando uno está necesitado de espíritu, es porque necesita de un Dios, de Dios, nuestro único Dios, justo y verdadero. Amén. Es el único en quien nosotros podemos clamar. Y dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. Un pueblo que humilde. Porque el que es pobre en espíritu es humilde también ¿de qué? De corazón. Es necesitado. Se humilla, se presenta ante Dios, se rinde. Se declara necesitado de Dios. Y dice: y él confiará en el nombre de Jehová. El que es pobre en espíritu tiene tiene un corazón pobre, necesitado de Dios. Si no es pobre en espíritu, olvídese que va a creer en un Dios como el Dios que nosotros creemos.
Entonces busca refugio en Dios. Cuando nosotros que nos declaramos necesitados de Dios, nos declaramos pobres en espíritu, es porque digo, Señor, necesito de ti. Yo sin ti no puedo hacer nada. Necesito moverme, necesito hacer esto, lo otro, pero dependo de tu ayuda, de tu dirección. Eso es un pobre en espíritu, porque pide la ayuda del Dios Todopoderoso, del que todo lo sabe, del que todo lo conoce, el que puede ayudarnos en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Él es Dios. Y entonces, si yo me declaro necesitado, pobre en espíritu, entonces ¿qué? ¿Me refugio en quién? En Dios. Cuando usted está en pruebas, en circunstancias difíciles, ¿a dónde acude? ¿Al vecino? ¿Al que tiene plata? ¿Al que le puede prestar plata gota a gota? ¿Al que le puede solucionar sus problemas? ¿Si acude allá o acude a dónde? A Dios. Si usted acude a Dios, es un pobre en espíritu, necesitado, y sabe que su único refugio, su única solución está en Cristo Jesús. No hay otra solución. El mundo le puede ayudar, pero se las cobra, más adelante las cobra. En cambio, Dios nos da de su gracia, de su amor, sin que nosotros le devolvamos. Amén. Él lo único que quiere es que nosotros creamos, que le sigamos, que le adoremos, que le exaltemos, que nos rindamos en humildad ante Él. Amén. La pregunta está acá. ¿Será que un rico o una persona que lo tiene todo, que tiene casa, carro, beca, que tiene fama, reconocimiento en el mundo, ¿será que es pobre en espíritu? ¿Será que se humilla ante Dios? No, porque ellos por lo general, hay excepciones. No le puedo decir que todos los ricos de este mundo no creen en Dios. Hay muchas personas que de pronto creen también en Dios, pero por lo general en el mundo entero los mayores ricos, poderosos, no confían en Dios, ni siquiera creen que existe Dios. Para ellos el Dios de ellos es el Dios dinero, el Dios de la plata, la abundancia, la economía, el poderío. Para ellos eso es el Dios. Pero para nosotros que somos pobres en espíritu, que nos declaramos necesitados de Dios, de Jehová, de los ejércitos, en Él nosotros confiamos y depositamos nuestra confianza. Y por eso buscamos su presencia. Por eso venimos a adorar, por eso venimos a exaltar, porque sabemos que si nosotros acudimos a Él, Él en cualquier momento nos trae la bendición a lo que nosotros tal vez hemos necesitado o hemos estado orando, pidiéndole: Señor, sé propicio ante esta situación, ante esta necesidad, Señor. Trae respuesta a nuestra vida y Dios nos la cumplirá a su debido tiempo. Solamente tenemos que esperar. Por eso dice ahí que humildes, un pueblo humilde, pobre en espíritu. Pero yo no puedo llegar a decirle: Señor, ¿y qué hubo? ¿Qué pasó? Que no me da lo que yo le pedí. ¿Eso será un espíritu humilde? No, es un espíritu ¿qué? Altivo, rebelde. Y Dios dice que atiende ¿al qué? Al humilde de corazón. A Él no lo desprecia, sino que lo atiende, lo recibe. Amén. En este punto nosotros podemos decir que el pobre en espíritu, un pobre en espíritu es el que depende de Dios y se refugia en Dios siempre y en todo. En todo instante nosotros debemos de ¿qué? Refugiarnos en Dios, depender de Dios. Que si estamos necesitando de un empleo, póstrese ante Dios, vaya a la iglesia, vaya, ore, clame, lea la palabra y Dios se encargará de abrirle esa puerta de trabajo. Amén. Pero unos van y oran 5 minutos y ya cree que Dios les solucione las cosas. No, Dios también lo prueba a uno en paciencia, en humildad, en reverencia con Dios. Pero nosotros no debemos de acudir al Dios bombero, al Dios que soluciona las situaciones a todo momento, que creemos que Él no la va a solucionar, ¿no? Si no la soluciona una,
la otra tendremos que esperar, pero para eso tendremos que ser ¿qué? Humildes de corazón. Para eso tendremos que esperar en la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Entonces, dice que un pobre en espíritu es el que depende de Dios y se refugia en Dios siempre y en todo. ¿Será que esos somos nosotros los que estamos acá? Los que nos refugiamos en todo instante, en todo momento, en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas. ¿Somos los que estamos acá o son los del mundo los que se refugian en Dios? Somos nosotros, debería ser. Nuestro refugio está en Dios, amén. Por eso venimos a la iglesia, porque si usted viene a la iglesia y no se refugia en Dios, entonces ¿a qué viene? ¿A qué viene? Deberíamos de refugiarnos en toda circunstancia, en todo momento, en Dios, nuestro Salvador, amén. Segundo punto, ¿quiénes son los bienaventurados pobres en espíritu? Lo encontramos allí en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 12. Filipenses capítulo 4 versículo 12. Dice la palabra, versículo 12 de Filipenses 4. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Quién está hablando acá? El apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? ¿Se acuerdan quién era? ¿Quién era? Saulo de Tarso. Era el perseguidor, el mayor perseguidor del pueblo de Dios, el que perseguía al pueblo de Dios. Pero él estuvo en un encuentro con el Señor Jesucristo y él cambió totalmente. Él no era cualquier persona, era una persona estudiada de allí, de que se sentaba con Gamaliel y toda esta gente allí del Sanedrín, una gente preparada, estudiada. Era de dinero, perseguía a los cristianos, dice que los cogía y los echaba ¿qué? A la cárcel. Pero veamos lo que dice la palabra ahí, dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo porque estoy enseñado. Este hombre, a pesar de que fue el mayor perseguidor de la iglesia en ese tiempo, fue enseñado allí en el conocimiento del Antiguo Testamento y de la ley de todo ese tiempo. Pero cuando llegó Cristo, Él quiso perseguir a todos, ¿qué? El pueblo de Dios. Pero tuvo un encuentro, una revelación, un encuentro con el Señor Jesús. Y de ahí en adelante Él empezó a vivir de acuerdo a los parámetros de Dios. Y dice que aprendió a todo eso. Él era un hombre rico, de abundancia, pero dice que también después que tuvo que necesidades. Dice: sé vivir humildemente. Me imagino que antes vivía ¿qué? Arrogante, creído, engreído, porque tenía poder, tenía autoridad, tenía dinero, tenía un poder económico, buenos estudios, preparado. Pero después de que se encontró con Dios, Dios le enseñó a vivir ¿qué? Humildemente. Lo llevó a vivir en escasez, en necesidades, en persecuciones. Y dice que él aprendió a vivir. Y dice ahí más adelante, dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea, él sabía ¿qué? Lo que era ¿qué? La abundancia en su época pasada. Un hombre que tenía de todo lo que deseaba, lo tenía. Pero dice ahí enseguida: y en todo y por todo estoy enseñado. O sea, él tuvo que ¿qué? Pasar un tiempo de ¿qué? De enseñanza. Él aprendió allá lo que era la abundancia, pero también tuvo un tiempo de aprender con Dios lo que era la escasez, ser necesitado. O sea, uno tiene que aprender ¿a qué? Aprender a vivir en abundancia y aprender a vivir ¿en qué? En escasez, ¿sí? Dice: en todo he sido enseñado. Y así para estar ¿qué? Saciado.
como para tener hambre. Estar saciado es ¿qué? Estar ¿qué? Llenito, bien gordito. Todo lo que deseaba, pues ¿qué? Todo lo podía ¿qué? Probar, consumir, deleitarse con esos ricos manjares. Pero cuando no lo hay, pues ¿qué? Está pasando ¿qué? Hambre, tener hambre. O sea, él estuvo también, después de conocer a Dios, tuvo que padecer ¿qué? Hambre y necesidad. Entonces muchos dirán, ay, pero qué harto, qué aburrido. En Dios le toca a uno entonces aguantar hambre. Pero Dios lo enseña a uno a ¿qué? A formarse en un carácter, a creer que Dios es nuestro proveedor, que Dios nos sustenta, que Dios es suficiente en nuestra vida. Amén. Dice, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dice, o sea que él lo aprendió todo. O sea que se puede aprender a vivir con harta plata y con poquita plata. Así que no nos pongamos a veces a llorar porque no me gano millones. Si Dios nos dio el mínimo, pues aprendemos a vivir con el mínimo. Y Dios nos suplirá, Dios nos multiplicará, Dios nos dará el pan de vida todos los días. Su palabra nos dará el alimento, el sustento que necesitamos todos los días. Amén. Pero tenemos que aprender, primero que todo, a ser que humildes de espíritu y también humildes para recibir el momento de la abundancia y el momento de la escasez también. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero una persona rica en abundancia nunca se va a acordar de Dios. Aún si el mismo pueblo de Dios, los mismos que venimos a la iglesia o los que vienen, participan y han recibido las grandes bendiciones de Dios, que Dios en su eterno amor, en su misericordia les da la provisión o les abre puertas para ser bendecidos. Y después reciben esas bendiciones y después ¿qué? Adiós, chao, te vi, yo no te conozco, porque ya aprendieron a vivir así. Pero a veces Dios permite también que todos esos castillos que se levantan por la arrogancia, por la humildad, por la altivez, eso se puede que derrumbar, acabar. Y ahí sí empiezan, ay, qué Dios tan malo, ¿por qué Dios me tiene así? ¿Por qué me estoy pasando estas pruebas? ¿Por qué? Porque se olvidó de Dios. Puso su fe, su esperanza en las riquezas. Aprendió solamente a vivir en el deleite, en la fama, en la abundancia. Pero Dios quiere que aprendamos también a vivir en la escasez, en la necesidad. Y Dios proveerá, Dios sustentará nuestras vidas. Amén. Así que nosotros podemos definir quiénes son los bienaventurados pobres en espíritu a través de este versículo de la siguiente manera. Un pobre en espíritu es el que no pone su corazón en las riquezas de este mundo. Vive contento como Pablo en abundancia o escasez. Eso es lo que nosotros tenemos de ¿qué? Aprender a vivir. Que si hay pollo, comemos pollo. Que si hay churrasco, comemos churrasco. Pero si hay que comer alitas de pollo, pues nos toca comer alitas de pollo. Que si nos toca comer sopa de menudencias, pues no la tomamos. Pero le damos la gloria, la honra a Dios por ese plato de comida. Amén. ¿Quién dice amén? ¿Quieren o no quieren? ¿Ah? O les da tristeza. No, pero qué triste. Oiga, otra vez sopa de menudencias. Otra vez sopa de pata. No. ¿Y ese quién lo hace eso? Uno que es altivo, uno que es ¿qué? Desagradecido, exactamente. Démosle gracias a Dios por lo que Dios coloca en nuestra mesa, por el peso que nos recibimos, por los billetes que recibimos, démosle gracias, y por los millones que recibimos también. Pero aprendamos a administrar lo que Dios nos da. Amén. Y seamos contentos, agradecidos con Dios. Por eso Él dice, un pobre en espíritu es el que no pone su corazón en las riquezas de este mundo. Las riquezas que
Las puede tener por un tiempo, por unos momentos, por unos años, pero esas riquezas se pueden, ¿qué? Acabar. Se pueden derrumbar a cualquier momento. Dice, hay un dicho que es más fácil que adquirir un capital, que saber administrar un ¿qué? Un capital. Usted puede adquirir un capital durante tantos años, pero si no lo sabe administrar, en 2 días, en un día, en un mal negocio, usted acaba ese capital. Entonces Dios quiere que aprendamos a vivir en abundancia y en escasez, y que seamos, ojalá, buenos administradores. Si Dios nos da grandes riquezas, provisión, sepamos administrarla, porque no sabemos el día de mañana. Amén. Amén. Entonces, ¿quiénes son los bienaventurados? Pobres en espíritu. Es el que no pone, ¿qué? Su confianza en Dios. Amén. En las riquezas, que no pone su confianza en las riquezas de este mundo, sino que su fe, su esperanza está puesta en Dios. Amén. Y que sabe a vivir en abundancia y en escasez. Tercero, ¿quiénes son los bienaventurados pobres en espíritu? ¿Quiénes son los bienaventurados pobres en espíritu? Para eso vayamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3. Dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. ¿Qué nos quiere decir esto? Dice el Señor, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros. Nos dice acá, lo que resalta acá es que no tenga más alto concepto de él que de sí debe tener. Hay personas que tienen alguito más y se vuelven, ¿qué? Soberbios, creídos, engreídos, poderosos, creen que ya todos lo saben, que todos lo conocen. Mire, el apóstol Pablo era ¿quién? Era un hombre estudiado, preparado, que tenía todo y era engreído, era creído. Pero sin embargo, tuvo el encuentro con Dios. Tuvo que vivir en escasez, persecución, maltratos, naufragios, muchas cosas tuvo que vivir. Pero él tuvo algo más. Él tuvo algo especial en la vida de él. Él fue dotado de todas las bendiciones de Dios, de toda la esencia del Espíritu Santo en la vida de él. Él aprendió a tener esa abundancia espiritual. Él fue lleno de todos los dones. Él fue abundado en todos los dones espirituales. Recuerda que él fue el ¿qué? Uno de los evangelistas más grande. ¿Cuántos viajes misioneros hizo? 3 viajes misioneros. Y tuvo que pasar naufragios y muchas persecuciones, escasez, muchas cosas tuvo que aprender. Pero aunque él sabía todos los dones, todos los privilegios que Dios le había dado, todos los dones espirituales que han sido depositados en él, sin embargo, él se supo mantener como un verdadero ¿qué? Siervo del Señor. Por eso dice, no tenga más alto concepto del que debe tener. Hay personas que se les da la oportunidad de pronto de dar un mensaje, una media enseñanza. Uy, yo ya me volví un predicador y ahora ya pasa volando. No, nosotros tenemos que ser sencillos para dar la palabra, para lo que sea, en todos debemos de ser sencillos. Que si lo ascendieron de trabajo, pues usted debe dar gracias a Dios y saber de dónde lo sacó Dios. Ser agradecido con Dios,
que Dios nos sacó de allí, de las tinieblas, de la oscuridad, del fango, del lugar donde nadie nos tenía en cuenta y nos ha puesto en un lugar especial. Y eso somos nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Dios nos sacó de allí, del mundo, del pecado, de la ignorancia, de la falta de conocimiento de Dios, y nos sacó de allí, de ese lugar, y nos puso en un lugar especial. Nos puso en el reino de los cielos, nos puso en lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso somos el pueblo de Dios. Y Pablo, un hombre conocedor de la palabra, un hombre con todos los dones, pero él supo que mantenerse ahí. Aunque él se consideraba el hombre que más perseguidor de la iglesia, el hombre que mandó apresar a muchas personas, aún sacrificar a muchas personas, porque recuerdan allí cuando mataron a Esteban a piedra. ¿De quién le tenía las ropas ahí? Saulo de Tarso. Fue uno de los que estuvo allí presente. Pero él después aprendió, conoció, recibió todas esas ricas herencias de Dios, pero él no se volvió altivo, él se volvió humilde de corazón. Supo mantenerse en lo que Dios le había dado. Así que si Dios nos da la oportunidad de llevar su palabra, seamos reverentes ante Dios. Digámosle: Señor, gracias por esta oportunidad que tú me das. Gracias por permitirme aquí dar un mensaje. Gracias por permitirme dar tu palabra. Gracias por llenarme de tu Santo Espíritu, por darme tu palabra todos los días. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, no ser orgullosos ni vanidosos. Ay, ahora soy el copastor, ahora soy el líder, ahora soy el que dirijo matrimonios, ahora soy el que hago esto. No, nosotros debemos de darle en todo, darle gracias, porque por la gracia de Dios estamos acá. Amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Dice que Pablo era considerado, él no tenía un alto estima de él. Él sabía ponerse en su sitio en humildad delante de Dios. Y dice allí en el libro de Primera de Corintios 15:5, dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Él se consideraba el más pequeño de los apóstoles, aunque tenía todos los dones celestiales de parte de Dios en la vida de él. Pero dice: y no soy digno de ser llamado apóstol. Él aún se consideraba, porque era el último, fue del último apóstol. Y él se consideraba el más pequeño, el menos insignificante, aunque tenía una autoridad, un poder extraordinario. Él no se subió, él no se infló por lo que Dios le ha dado, o la forma como él se expresaba, la forma como él evangelizaba, la forma como él daba a conocer el evangelio de salvación. Él no se engrandeció de esa manera, sino simplemente se mantuvo en la posición como siervo de Dios. Porque perseguía, ¿por qué? ¿Por qué motivo? Porque él se consideraba el más pequeño, el menos insignificante, por haber sido perseguidor de la iglesia. ¿Qué éramos nosotros? Éramos unos pecadores, aún que no íbamos en contra de las cosas que Dios decía. Aún muchos le hicieron la guerra al mismo evangelio. Muchos despreciamos a los que nos hablaban la palabra de Dios. Pero Dios nos está diciendo que tenemos que ser humildes de espíritu para heredar el reino de los cielos. Amén. Amén. Entonces podemos definir este pasaje de la siguiente manera. Este tercer punto: un pobre en espíritu es el que no tiene un ego inflado, que vive reconociendo que sin Dios nada es. ¿Cuántos reconocen que sin Dios nada somos acá? Usted puede tener estudio, los títulos que sea, puede ser un gran hombre que discierne los pasajes, que los conoce, que los puede interpretar.
Pero si no fuera por Dios en su vida, nada seríamos. Todos, si Dios nos ha permitido estudiar carreras, tener dones con nuestras manitos, aprender a hacer cosas espectaculares, es por la gracia, la misericordia de Dios que ha colocado talentos en nuestra vida. Nos ha dotado de dones manuales, espirituales, mentales también, para que nosotros podamos ejecutar ciertas áreas que nos creemos a veces mejores que otros. Pero todo es por la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Si no fuera por Él, ni siquiera respiraríamos. Si no fuera por la llenura del Espíritu Santo, seríamos como cualquier animalito que anda por ahí. Amén. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Amén. Por eso nosotros somos diferentes. Por eso nosotros somos diferentes. Ya no tenemos un ego inflado. Vivimos reconociendo que sin Dios nada somos. Usted no puede decir, oye, es que mi trabajo, es que mi carrera, es que la herencia que me dejaron mis padres me basta, es suficiente. No, nosotros debemos de dar gracias por la herencia celestial que tenemos. Amén. Amén. Cuarto punto. ¿Quiénes son los bienaventurados pobres en espíritu? Para eso lo encontramos aquí en el libro de los Salmos, Salmos 51, 17. Salmos 51, 17. Dice la palabra del Señor ahí en Salmos 51, 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciará Dios. ¿Cuál es la condición acá para que Dios no lo desprecie a uno? Un corazón contrito y humillado. Dice la palabra ahí, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Dios desea que nosotros nos quebrantemos delante de Dios, que vayamos a su presencia y nos sintamos necesitados. Señor, yo necesito de ti. Yo esto no lo puedo hacer porque si tú no estás conmigo, ¿cómo yo lo puedo hacer? Yo por eso yo oro siempre acá al iniciar la palabra, porque yo me declaro necesitado de Dios. Y yo sé que si me paro acá es por la gracia y la misericordia de Dios, que mi Dios me ha permitido llevar un mensaje acá. Si ustedes hubieran conocido mi vida pasada, ¿cómo era? Cómo yo me expresaba, cómo yo hablaba, que todo me temblaba, todo. Yo sudaba, hacía muchas cosas porque yo no era capaz de expresar en público. Pero Dios me ha sido fiel con mi vida. Dios me ha sacado de ese lugar allí de que me sentía como encerrado y que me sentía en que no podía hacer nada. Pero Dios me ha dado el poder, me ha empoderado para llevar la palabra de Dios. Amén. Ese es Dios en nuestra vida. Pero para eso tenemos que ser necesitados de Dios. Decirle, Señor, yo no puedo aún hacer esto, ni discernir, ni levantar un mensaje, o hacer un bosquejo, hacer esto. Yo necesito de ti, que tú me ilumines, me des la palabra. Ponga la palabra en mi mente, en mi corazón, para yo poder desarrollar esto. Si nosotros lo hacemos humanamente, lo hacemos, pero sin el poder, sin la gracia de Dios. Pero cuando estamos empoderados de la gracia de Dios, del Espíritu Santo, cuando es guiado y direccionado por el Espíritu Santo, nosotros fluimos, porque eso es lo que Dios quiere, que fluyamos como ríos de agua viva. Amén. Pero un altivo, dice que el que es que altivo, Dios que lo mira de lejos. Dios rechaza al altivo, al vanaglorioso, a todo aquel que cree que todo lo puede, que todo lo sabe. No.
Mientras que Dios, ¿qué? Atiende al contrito, al de corazón contrito y humillado. No es que, ay, me postro allí, me tiro allí al piso a llorar, Señor, haga esto. No, es un corazón sincero, que me declaro necesitado de Dios, que me declaro en que sin Dios yo no puedo ni aún caminar, porque Dios es el dueño de nuestra vida y Dios nos permite todos los días respirar. Dios nos permite todos los días pararnos, y esa es la gracia, la misericordia de Dios en cada uno de nosotros. Muchos de nosotros de pronto nos hubiéramos quedado anoche, pero la gracia, la misericordia nos permitió venir a escuchar este mensaje en este día. Amén. Amén. Siga que sentámonos ¿qué? Humildes de espíritu, porque Dios nos ¿qué? No nos va ¿qué? A rechazar, nos va a atender. Que eso sí, no es que ahora que porque nos atiende, entonces ¿qué hubo? ¿Qué pasó que no me da esto? No, nosotros tenemos que aprender a ser ¿qué? Pacientes, esperar en la voluntad de Dios, porque de pronto estamos pidiendo lo que no nos agrada, lo que nos puede sacar de la presencia de Dios, mientras que Dios conoce más allá de nuestros pensamientos, y Dios dice, ¿le conviene o no le conviene? Si no le conviene, pues no se lo va a dar, se lo tranca ahí. Pero si le conviene, Dios le dice, sí, mira, hijo mío, pero sea paciente, espere el momento oportuno. Amén. Amén. Todo aquel que es altivo de corazón, todo aquel que pone su confianza o que se siente necesitado de Dios, mejor, el que se siente necesitado de Dios es porque se reconoce que ya en sus fuerzas no puede hacer nada. ¿Cuántas veces usted ha hecho cosas que lucha en sus fuerzas y quiere hacerlas y no le salen las cosas y quiere que Dios le responda? Pero usted no ha colocado a Dios, ni le ha puesto el proyecto, ni le ha mostrado, ni le ha dicho, Señor, muéstrame si esto es tuyo o no lo es. Y a veces luchamos en nuestras fuerzas, en nuestra carnalidad, y nada que nos salen las cosas. ¿Por qué será? Porque somos ¿qué? Orgullosos, altivos de corazón, y no le hemos pedido la dirección, ni le hemos suplicado a Dios que nos dé la provisión o el sustento, o que abra ese camino que tanto se nos ha cerrado. Amén. O sea que un pobre en espíritu es todo aquel que ha perdido que es su confianza en sus propias fuerzas. Ya su justicia, su confianza, todo eso ya no le sirve para nada en sus propias fuerzas. Tiene que permanecer ¿en qué? En un espíritu de arrepentimiento, de corazón arrepentido, para poder recibir estas bendiciones. Un contrito de corazón arrepentido, humilde, agradecido con todas las cosas que Dios hace en nuestra vida. Dios todos los días piensa en nosotros, y Dios todos los días nos muestra el camino que debemos de caminar. Lo que pasa es que nosotros no lo buscamos, ni siquiera le preguntamos, Señor, este camino, este lugar, este sitio por donde voy a ir, ¿está bien? ¿Puedo ir? ¿Me irá bien? Pero no, simplemente hace lo que uno quiere, y eso es un arrogante, un altivo de corazón. Pero si nosotros nos humillamos a Dios, colocamos nuestro día en las manos de Dios, Él nos va a guiar, nos va a direccionar. Para eso Él nos dotó, nos dio de su Santo Espíritu para guiarnos, direccionarnos, mostrarnos, recordarnos la palabra de Dios. Amén. Eso es. Pero un rico, pues simplemente él piensa solamente ¿en qué? En sus riquezas. Así que podemos nosotros definir de esto ¿quiénes son los bienaventurados pobres en espíritu? Dice que al corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Entonces, acá podemos decir que un pobre en espíritu es el que ha perdido su confianza en su propia justicia y en sus fuerzas. Todo aquel que es pobre en espíritu es el que se declara necesitado, que ya no puede confiar en sus propias fuerzas, sino que depende de Dios. Amén. Entonces depende totalmente
totalmente de la obra del Señor Jesús en cada uno de nosotros. Él dice que Él comenzó una obra en cada uno de nosotros y Él ha venido perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Pero para perfeccionarlo nosotros tenemos que entregarnos en espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que entregar nuestro cuerpo, nuestro ser, para que Él lo gobierne, para que Él direccione nuestra vida. Pero desafortunadamente a veces muchos entregan ciertas cosas, pero las otras quiere que Dios ni siquiera se las toque, quiere que lo deje en paz. Y eso está diciendo que quiere decir que tiene un corazón arrogante, altivo. Pero aunque el que se va y se presenta delante de Dios con humildad, Dios lo atiende. Amén. Y Dios continúa haciendo la obra de perfeccionamiento en nuestra vida. Amén. Quinto punto. ¿Quiénes son los bienaventurados pobres en espíritu? Lo vemos en el libro de Filipenses capítulo 4, 13. Filipenses 4:13. ¿Qué dice? ¿Todos lo saben? Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Usted todo lo que hace con sus manos es porque tiene una habilidad para hacerlas? ¿Será por eso? No. Usted es bueno allá para escribir en computador, para chatear allá, eso agarra ese celular y y eso mueve esos deditos. Bueno para eso, ¿cierto? Pero si Dios no le diera esos dos deditos, ¿no podría qué? No podría hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser agradecidos con Dios, porque Dios todo lo que nos lo ha dado es para nuestra utilidad, pero para que lo utilicemos, ¿qué? Bien, para que seamos agradecidos. Pero nosotros debemos de reconocer que nosotros no podemos ni aún caminar, ni respirar, ni comer, ni darnos los gustos que nos damos, si Dios no está con nosotros. Dios es el que permite que nosotros disfrutemos, nos demos gustos, nos demos esos gustos que solamente están para los hijos de Dios, que son buenos, agradables y perfectos, y que nos sirven para una eternidad más adelante. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas cosas ha hecho usted fuera de sus fuerzas? ¿Y cómo le ha ido? Mal, ¿cierto? Pero cuando usted pone su confianza, su esperanza en Dios, Dios ¿qué? Le direcciona. Dios inclusive le muestra, ese negocio no lo haga, eso le va a ir mal, eso no es por ese camino, no es. Dios nos muestra. Dios colocó su Santo Espíritu en cada uno de nosotros y Él dice desde lo interior, Él nos habla. Pero a veces nosotros no escuchamos esa voz del Espíritu de Dios. A veces escuchamos la voz de ¿qué? Carnal, la voz emocional, la voz de ser engrandecidos, de ser reconocidos, pero no escuchamos la voz de Dios, que de pronto nos dice lo contrario. Podemos definir este pasaje, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, de la siguiente manera. Un pobre en espíritu es el que reconoce que sin Cristo nada puede hacer. Que sin el Señor Jesús no es nada ni nadie. Lo que somos es por la gracia y la misericordia de Dios. Si yo estoy aquí predicando es porque Dios ha sido bueno conmigo. Es por la gracia que ha sido derramada en mí, por el empoderamiento del Espíritu Santo. Y me ha dotado para poder yo dar un mensaje, la palabra. Me ha quitado esa autoestima que tenía, que tal vez no lo podía hacer. Pero Dios colocó su gracia y su misericordia y ahora lo puedo hacer. Así que todos nosotros lo podemos hacer. Podemos hacer muchas cosas, pero siempre dependiendo del Señor, no en nuestras fuerzas, no en nuestra propia prudencia, ni en nuestra propia carnalidad. Que sin el Señor Jesús no es nada. Nadie de nosotros podemos decir que somos mejores que otros.
Podemos decir que somos mejores que otros porque tenemos ¿a quién? A Dios en nuestro corazón. Podemos decir, yo soy mejor que el que tiene allá 5 y 6 casas y tiene no sé cuántos carros allá. Yo soy mejor porque tengo palabras de vida eterna, y estoy atesorando palabras de vida eterna. Amén. ¿Y qué más nos dice? Dice, y el que tiene un espíritu agradecido con el Señor Jesús. Si usted no le da gloria, honra y alabanza, si usted no es agradecido con Dios en todas las áreas de nuestra vida, es que un altivo rebelde. Porque Dios ha sido bueno, desde el anochecer hasta el amanecer, o desde el amanecer hasta el anochecer, Dios cuida de nuestra vida. Amén. Dios provee, sustenta, alimenta, da provisión para todos. Amén. Amén. Bueno, ahora surge otra pregunta acá. ¿Por qué son bienaventurados los pobres? ¿Por qué son bienaventurados los pobres en espíritu? ¿Quieres saber por qué? Amén. Vayamos allí al Salmo 23. Dice Salmo 23, todos lo sabemos. Jehová es ¿qué? Mi pastor, nada me faltará. Si usted coloca el Señor Jesús, coloca a Dios como nuestro pastor, como el que pastorea mi vida. ¿Y quién es el que pastorea? El que nos direcciona, el que nos muestra el camino, el que me da el alimento, el que está pendiente de nosotros, el que nos mima, nos sustenta. Ese es el buen pastor. Ese es el Dios que nosotros tenemos, el Dios al que nosotros amamos y alabamos todos los días de nuestra vida. Amén. 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 ¿Cuántos tienen a Jehová aquí como nuestro pastor? Amén. Amén. ¿Y quién cree que nada le faltará? Amén. Amén. Dios nada nos va a faltar mientras tengamos a Dios en nuestro corazón. Yo les puedo decir que aquí hay personas, aquí no solo en esta iglesia o en muchos lugares, pero aquí puedo hablar de 2 personas que me consta, que no tienen trabajo, no tienen familia, no reciben quincena, no tienen salario, no tienen pensión, pero ellas ¿qué? Viajan, pasean, se dan gusto, se dan vacaciones, viajan al extranjero y aún son de las que traen alimento allí para esa canasta. Traen alimento allí para esa canasta. Para muchos que tienen trabajo acá, tienen casa y todavía lloran y piden para que les den. Amén. Mientras que estas personas nunca en el tiempo que llevan acá han dicho, Señor, pastor, déme algo porque estoy sin comer. Dios siempre les ha proveído, les ha sustentado. Y eso es los que se dejan pastorear, los que dejan su vida y le entregan al servicio de Dios, y Dios las premia, Dios los bendice, Dios les da la provisión porque han creído en ese pastor y nada les faltará. Amén, amén. ¿Sí? Ese es Dios. ¿Usted quiere ser de ese hijo de Dios que confiesa que es nuestro pastor y que nada nos faltará? Amén. Ahora no le digo que ahora diga, uy, me voy a sentar allá a ver si me da paseo para irme para otro país, para irme allí para el otro lado y que Dios me dé toda la provisión. No, siéntese, pero entonces dedíquese a orar, que sea un hombre de intercesión, una mujer de intercesión, una mujer que alaba, que glorifica a Dios, que lo exalta en todo tiempo, que no llora, que no chilla, sino que alaba a Dios. Amén. Ese es el hombre que clama y que reconoce que Dios es nuestro pastor y que nada nos faltará. Amén. Es un pobre en espíritu el que clama, o el que se declara necesitado, como depende de Dios, porque depende de Dios. Todo aquel que depende de Dios, Dios le da la provisión, el sustento. Pero dependamos de una forma sincera. Porque Dios no va a premiar a uno que está allí vago en la casa y quiere que todo le dé, que le mande casa, carro y que le lleve hasta el taxi allá a la casa para que lo saque a pasear. No. Dios, eso todo tiene un precio, y es negarnos a nuestra carne, es negarnos a nuestros placeres, es servirle al Señor en todo tiempo, en toda circunstancia, y alabando y glorificando a Dios en todas las áreas de nuestra vida, en lo bueno, en la abundancia y en la escasez. Amén. Eso es Dios, ese es Dios el que nosotros adoramos. Amén. 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 Entonces, ¿por qué son bienaventurados los pobres en espíritu? Un pobre en espíritu es
es muy feliz porque depende totalmente de Dios. Y en este mundo nunca le faltará nada, porque Dios mismo le cuida y le provee. Amén. Amén. Pero para eso tiene que ser un hombre o una mujer que se dedica a Dios, que dice: yo soy un siervo de Dios. Si nos vemos a los siervos de los apóstoles, ellos dedicaron su vida al servicio de Dios. Tuvieron que dejar todo, pero Dios mismo les encargó de proveerles, de darles, sustentarles, de llevarlos de país en país. Les dio el alimento, que a veces había que aguantar un poquito, pero cuando venía el manjar, disfrutaban también de sus comidas bien ricas, sabrosas. Amén. Bueno, ¿quiénes son? Entonces, este es el que se deja pastorear y que nada le faltará. Ahora aquí vemos otra pregunta: ¿cuál es la promesa futura para los bienaventurados pobres en espíritu? Una promesa, esa promesa para todos los bienaventurados pobres en espíritu la encontramos aquí en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1:4. Primera de Pedro 1:4. Leamos ahí desde el 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Eso es para todos nosotros. Amén. Si somos pobres, ¿en qué? En espíritu. Si nos declaramos necesitados de Cristo Jesús. Amén. Así que nosotros vimos en el comienzo de esta bienaventuranza, en esta bienaventuranza de Mateo capítulo 5 versículo 3, dice: la bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí vemos la recompensa para todo aquel que es pobre en espíritu, es que de él es el reino de los cielos. ¿Usted es pobre en espíritu? Amén. ¿Cuántos? Poquitos, oiga. Somos pobres en espíritu, pero tenemos herencia en los cielos. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Eso somos nosotros. Aquí nosotros ya estamos disfrutando de la gracia de Dios, porque pasemos parte de la iglesia de Cristo. Ya la gracia de Dios ha sido derramada en cada uno de nosotros. Ya tenemos a Dios, a Cristo Jesús, tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Ya tenemos el tiquete para ir al reino de los cielos. Amén. Ya estamos gozando de esa gracia aquí en esta tierra, Señor. Pero también para nosotros está reservado el reino de los cielos de gloria, el reservado para cada uno de nosotros. Recuerda que Él dijo que nos invitaba allí a las cenas de las bodas del Cordero. Todos nosotros estamos invitados allí. Hay que permanecer, vivir, seguir en humildad de espíritu, y allí iremos a las bodas del Cordero. Amén. ¿Será que una persona rica que no piensa sino en las riquezas, en la abundancia de este mundo, será que tiene reservado ese lugar? No. ¿Será que ya está disfrutando de la gracia acá? No. ¿Será que ya está disfrutando o ya tiene ese lugar allí en los cielos también? No. El que tiene dinero, plata, todo eso se le puede derrumbar, se le puede acabar, se le puede destruir. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Juan 2:17. Dice: el mundo pasa y sus deseos, ¿qué? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos hacen la voluntad de Dios acá? Pues, hermano, permaneceremos para siempre, pero en el reino de los cielos. Amén. Amén. Podemos definir este punto último. Un pobre en espíritu disfruta aquí en el reino del reino de la gracia, pero le está reservado el reino de la gloria que nunca acabará. ¿Quién quiere estar allí? ¿Dos nomás? ¿Cuántos quieren estar allí? Amén, gloria al Señor. Bueno, vamos a finalizar esta enseñanza en esta mañana.
Concluimos, podemos ser los bienaventurados pobres en espíritu, sí, dependemos, sí, en todo. Si dependemos siempre y en todo de Dios. Tenemos que depender siempre y en todo de Dios. Segundo, podemos ser los bienaventurados pobres en espíritu, sí, si no dependemos de las riquezas del mundo para ser felices. Si usted no depende de las riquezas de Dios, del mundo para ser feliz, es un ¿qué? Bienaventurado. Tercero, podemos ser los bienaventurados pobres en espíritu, sí, si somos humildes, no egocéntricos. Cuarto, podemos ser los bienaventurados pobres en espíritu, sí, dependemos de la obra del Señor Jesús para sentirnos ¿qué? Justos. Tenemos que depender ¿de quién? Del Señor Jesús. Y la última, podemos ser los bienaventurados pobres en espíritu si reconocemos que es por Cristo que podemos vivir. Si Dios no está en nuestra vida, nosotros no podemos ¿qué? Vivir. Amén. Coloquémonos en pie, vamos a alabar a Dios y darle gracias. Padre del cielo, Señor, te adoramos, Señor, te exaltamos, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por esta primera bienaventuranza, Señor. Y hoy